Antes de empezar, le voy a mostrar un video de un curso de inteligencia artificial que básicamente describe algunos pormenores de lo que es inteligencia artificial. De hecho, no vamos a ver todo lo que constituye ese curso, pero vamos a ir viendo algunas partes puntuales e importantes que incluye ese curso. Bueno, vamos a empezar este tema hablando del aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning, ¿de acuerdo? Es lo No, jefe, eso es cosa vuestra. No queremos sustituir a las personas, sino ayudar en el día a día. Juntos, somos la combinación perfecta. Caramba, esto sí que me gusta oírlo, Pepe. Aunque estoy seguro que podemos trabajar juntos. ¿Qué nos puedes aportar tú en esto de la transformación que he venido yo aquí a hablar? Esa pregunta está loca. Diría que la agilidad para adaptarse a un entorno cada vez más competitivo y el cambio cultural que eso supone en nuestra organización son la clave para el avance de la compañía. ¿He acertado? Por llevar tan poco tiempo, creo que vas aprendiendo muy rápido. Pero si me lo permites, te diría que lo más importante es la satisfacción de nuestros clientes y empleados. Paco, eres tú quien lidera la transformación de Naturgy. ¿Nos lo cuentas? Pues lo voy a intentar, Pepe. Tengo 15 minutos para hacerlo, pero voy a intentar no aburrir a estos chicos y a estos públicos directivos de la asociación de la sede, y después me dices tú qué opinas de lo que he dicho. Bueno, eso es un ejemplo de una IA. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces la clase. Ahí dejo la presentación. También lo tienen ahí para bajar. Bueno, vamos a continuar entonces sobre lo que es inteligencia artificial. Para ello, primero vamos a ver un video. Hola de nuevo, soy Feregrino y hoy les voy a hablar de la ciencia de datos. Bueno, de entrada, la ciencia de datos es una de esas palabras rimbombantes que la gente está utilizando mucho, generalmente en los medios, para describir cosas que en realidad no son ciencia de datos. Pero bueno, para comenzar a hablar de la ciencia de datos hay que definir tres conceptos importantes. El primero, ¿qué son los datos? Los datos son un conjunto de hechos desorganizados, sin ninguna estructura, que de entrada no dan más información que lo que se ve a simple vista. Un buen ejemplo de datos podrían ser las temperaturas de los anteriores 200 años en la Tierra. El segundo concepto es el de la información. Y vamos a definir a la información como un conjunto de datos ya organizados, estructurados y presentados bajo cierto contexto, de tal modo que al revisarlos o al verlos a quien los observa le resulte de utilidad. Como por ejemplo, podríamos tomar esas temperaturas de los 200 años anteriores en la Tierra y organizarlas de un modo cronológico y presentarlas en un gráfico de barras, por ejemplo, para poder observar que la temperatura del planeta ha estado aumentando. El tercer concepto es el concepto del conocimiento. Y es que, bueno, el conocimiento se podría definir como entender la información y poder sacar algo útil de esta. El conocimiento se forma internamente a partir de la información que recibimos. Una vez definido esto, podríamos decir que la ciencia de datos se encarga de transformar los datos en información y a la vez hace lo mayor posible porque esa información se transforme en conocimiento. Para lograrlo, la ciencia de datos se apoya en tres pilares. El primero de ellos es en las matemáticas, cosas como cálculo, álgebra, estadística, probabilidad y demás materias forman parte del primer pilar. El segundo pilar son las ciencias de la computación, cosas como programación, bases de datos, inteligencia artificial, aprendizaje en máquina y demás. El tercer pilar es variante. Podríamos verlo como un comodín. Y es que este pilar se trata de la disciplina a través de la cual se generaron estos datos y para la cual se quiere aplicar la ciencia de datos,
Puede ser el campo de la medicina, el campo de la educación, el campo financiero, el campo de ventas y demás. Como dije, este es un comodín y este pilar puede ser reemplazado por cualquier otro área del conocimiento sobre el cual se quiera obtener información extra a partir de los datos que ya contiene. Hay un diagrama de Venn muy famoso que ilustra esto. Aunque bueno, para ser honesto, también hay que decir que existen muchos diagramas de Venn que tratan de explicar lo que es la ciencia de datos. Algunos inclusive podrían resultar hasta graciosos y sarcásticos. A mí me gusta verlo como dos islas. Tenemos la isla de las matemáticas y la isla de las ciencias computacionales. Ocasionalmente entre ellas existe cierta comunicación, pero no es sino hasta que aparece un puente, es decir, el puente de la disciplina sobre la cual se quiere trabajar, que existe una comunicación mayor y surge la ciencia de datos. Pero bueno, a todo esto, ¿para qué nos puede servir? La ciencia de datos se utiliza en bastantes campos. Sin embargo, algunos de los más prominentes y en donde tiene mayor participación es, por ejemplo, en el campo de análisis de riesgos. Este puede utilizarse para que una aseguradora decida cuál es el costo de sus seguros en determinadas zonas de un país, o inclusive para que el gobierno determine en qué partes de la ciudad es pertinente dar permisos de construcción. La ciencia de datos también nos puede ayudar en la detección de fraudes, ya sea grandes fraudes económicos, en traspasos internacionales o inclusive con tu propia tarjeta de crédito. Tal vez la ciencia de datos te ayude la próxima vez que clonen tu tarjeta. Otra buena aplicación son los sistemas de recomendación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Netflix es tan adictivo? ¿Y cómo es que decide invertir su dinero de tal modo que tú pases más tiempo viendo la televisión? La ciencia de datos tiene mucho que ver en esto. Y otro campo muy interesante es la planeación de rutas. Empresas como DHL, UPS y FedEx tienen sus camiones repletos de sensores de tal modo que van recolectando información. Esta a su vez ayuda a planear las rutas de manera más inteligente de tal modo que las empresas puedan repartir más productos en la menor cantidad de tiempo gastando la menor cantidad de gasolina. Eso sí, respecto a las ciencias de datos también existen bastantes confusiones y voy a hablar de algunas a continuación. La primera de ellas es que la ciencia de datos no se trata solamente del famoso Big Data. Y es que la ciencia de datos no solamente se puede aplicar a millones de registros en una tabla de una base de datos, sino que con la ciencia de datos casi cualquier cantidad de datos es susceptible a ser analizada y trabajada. Otra de las grandes confusiones es que la ciencia de datos no es inteligencia artificial, no es aprendizaje máquina. Cada una de ellas tiene diferentes métodos y distintos fines. Sin embargo, sí hay puntos en los que se llegan a cruzar y la frontera se puede volver un poco borrosa. Otra de las confusiones es que la ciencia de datos no es como un conjuro mágico que le puedas aplicar a una empresa y de pronto volverla exitosa. La ciencia de datos depende de 3 factores. El primero son los datos con los que se va a trabajar. Si trabajas con datos que son basura, que no son bastante útiles, entonces el resultado va a ser basura, no va a ser útil. El segundo factor es el modelo que se utiliza para analizar estos datos, ya que si no utilizas un buen modelo o un buen modo de análisis, podrías resultar teniendo conclusiones erróneas sobre los datos. Y el tercer factor es el contexto en el que pongas esta información generada. Y la tercera y última confusión de la que voy a hablar es que a pesar del nombre, ciencia de datos, no es una disciplina para la que necesites tener un doctorado en matemáticas o en ciencias de la computación para poder practicarla. Muchos expertos del área coinciden en que no es necesario que tengas una preparación mayor para poder usarla y aprenderla. Si bien sí necesitas tener conocimientos básicos de estadística y tal vez algunos de extracción de datos o manipulación de datos, no es nada del otro mundo. Y recuerda, en la ciencia de datos es tan valioso tener las matemáticas o el conocimiento sobre ciencias de la computación como lo es tener el conocimiento del problema o del área de la que se piensa atacar. ¿Y tú estás interesado en comenzar? ¿Habías oído hablar algo de la ciencia de datos? ¿La conoces en tu trabajo o en la escuela? Déjalo en los comentarios. Estoy interesado en conocer tus experiencias respecto al tema. Y si te interesa la ciencia de datos, tal vez deberías comenzar por aprender o darle una refrescada a tus conocimientos sobre estadística y aprender lenguajes de programación como R o Python y consigas una fuente de datos. Si te interesa saber sobre alguno de estos, en las notas de este video dejo enlaces a sitios y recursos que tal vez te podrían resultar de utilidad. En fin, por mi parte es todo por este video. Espero te haya gustado, te haya resultado útil y si así fue, ya sabes, dale un me gusta y compártelo con alguien a quien también le pudiera resultar útil. Suscríbete si es que aún no lo has hecho y nos vemos la próxima.
Bueno, ok. Esto nos sirve un poco para poder tener esos parámetros. Ok. Bueno, ese video es como la parte introductoria para poder saber un poco acerca de lo que se relaciona la inteligencia artificial con otras especialidades, donde también se usan ciencia de datos y manipulación de volúmenes grandes de información como el Big Data. Entonces, un poco es ver esas relaciones con otras aplicaciones. ¿Se puede usar ciencia de datos con inteligencia artificial? Sí, es posible. De hecho, eh, muchos de los parámetros que se utilizan dentro de esta ciencia, entonces, tienen que ver con el tema de esas manipulaciones. Entonces, ahí está un poco su uso, o alguno de sus usos. Hoy en día tenemos muchas herramientas que no son específicamente de inteligencia artificial que ayudan al trabajo realizado con la manipulación de los datos y con la ciencia de datos. Pero si uno quiere ir a algo mucho más específico, entonces sí va a necesitar un poco de inteligencia artificial para poder trabajar con ellos. Vamos a ir viendo eso en el transcurso del semestre y algunas teorías también que hacen un poco a eso. Bueno, en esta clase vamos a ver un poco esa clasificación que está un poco entre la frontera entre lo que es ciencia de datos y lo que es inteligencia artificial. ¿Okay? Les voy a mostrar un poco porque se relacionan mucho. Bueno, pero desde el punto de vista tradicional, de lo que es inteligencia artificial, voy a mencionar algunos elementos y luego voy a irme a lo que se utiliza hoy en día también. ¿Okay? Entonces, no hay que desechar ninguno de los elementos que con el tiempo se ha forjado en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es solamente redes neuronales, como hoy en día tenemos en su gran mayoría. Hay un montón de algoritmos y aplicaciones que se usan en inteligencia artificial que hace un poco a ese conjunto grande de posibilidades que tenemos dentro de la inteligencia artificial. Uno de los elementos tradicionales de la inteligencia artificial es la lingüística. Entonces, acá dice la lingüística moderna y la inteligencia artificial nacieron al mismo tiempo y maduraron juntas, solapándose en el campo híbrido llamado lingüística computacional o procesamiento del lenguaje natural. Se lo conoce más bien con este nombre, procesamiento del lenguaje natural. El entendimiento del lenguaje requiere la comprensión de la materia bajo estudio y en su contexto, y no solamente en el entendimiento de la estructura de las sentencias, lo que convierte en un problema bastante complejo de abordar. Bueno, el procesamiento del lenguaje natural no es nada más de hacer que los sistemas, ya sean informáticos o robóticos, o de hardware o de software, puedan interpretar lo que básicamente una persona maneja, que es el lenguaje, ya sea lenguajes corporales, lenguajes hablados, y ahí intervienen un montón de cosas, inclusive la gramática en sí, la sintaxis, todos esos elementos que hacen a un idioma y que hace también a los elementos coloquiales dentro de cada región. No es lo mismo en un español hablado en Paraguay que un español hablado en España. Entonces existen mucha información local
y su interpretación es muy variada. Entonces no es lo mismo un español hablado en Paraguay que en Argentina. Entonces cada uno tiene sus modismos que hay que tratar de entender. Y las máquinas deben tener esa capacidad de poder interpretar, ya sea un lenguaje escrito, un lenguaje de señas o un lenguaje hablado, ¿ok? Entonces, ese es el procesamiento del lenguaje natural. La capacidad de las máquinas que tengan de poder interpretar lo que naturalmente una persona puede hacer con lenguaje. Eso es muy difícil porque nuestra capacidad humana es bastante abstracta y que una máquina pueda entender, eso es lo que más cuesta. Y lo que más cuesta es poder entender justamente en el contexto en el cual se está refiriendo. Entonces, tenemos a varios niveles esa información. Inclusive, muchas de las herramientas de traducciones de lenguajes tratan de formar la gramática así como la conocemos. Entonces, tenemos un verbo, un sustantivo, un predicado. Entonces, se va formando esas oraciones y las va interpretando. Entonces, de hecho, ustedes o sea, hoy en día que todos conocemos las herramientas de Gemini, que es la de Google, o la de ChatGPT y otras, su lenguaje natural está muy bien trabajado. Entonces, de cualquier forma que hagamos esas consultas, lo interpreta y busca en su base de datos y nos trae la respuesta. Esa es una gran capacidad que tienen en los sistemas de, de procesamiento hoy en día, que nos traen esa información a través de la manipulación de ese lenguaje natural que es bastante efectivo. ¿Ok? Entonces, la lingüística y el procesamiento del lenguaje natural es uno de los pilares de la inteligencia artificial y fueron ya abordados desde sus inicios de los estudios de la inteligencia artificial. Bueno, después tenemos la parte neurológica, que básicamente es el estudio de las ciencias neurológicas. Y dice, la neurociencia es un estudio del sistema neurológico y en especial del cerebro. Entonces, trata un poco de entender cómo es la mecánica eh, del cerebro, cómo es que podemos hacer las relaciones, cómo es que podemos aprender. Entonces, cómo funciona el cerebro. Entonces, trata de llevar esa forma de trabajar a lo que es un sistema informático. Entonces, la forma exacta en lo que el cerebro se genera, en lo que el cerebro genera el pensamiento es uno de los grandes misterios de la ciencia actual. El hecho de que una colección de simples células pueden llegar a generar razonamiento, acción y conciencia es un enigma a resolver. Cerebros y computadoras realizan tareas de bastante diferentes y tienen propiedades muy distintas. Según los cálculos, los expertos estiman que para el año, bueno, esto es una información un poco más vieja, para el año 2020, las computadoras igualarán a la capacidad de procesamiento del cerebro. Evidentemente, eso es improbable todavía. Muchos de los modelos de inteligencia artificial fueron inspirados en la estructura y funcionamiento de nuestro cerebro. De hecho, las redes neuronales que hoy en día se utilizan basan el funcionamiento de cómo es el cerebro, cómo funcionan las neuronas y cómo se transmiten esa información. Entonces, a partir de las neurociencias, de todo ese estudio, tenemos lo que hoy en día conocemos como redes neuronales y son básicamente la fuerza que hoy tenemos para el manejo de la inteligencia artificial. Si podemos decir que algo funciona bien dentro de la inteligencia artificial, es el tema de las redes neuronales. Bueno, y con esto entonces está reforzado mediante el uso de las neurociencias. También se llegó a utilizar la psicología, y de hecho la filosofía y la psicología eh, fueron una de las primeras ramas que
intervinieron dentro de la inteligencia artificial y acá se usa un poco el razonamiento lógico. Entonces, esa fue su fuerza. Lenguajes como Prolog, que es una herramienta de inteligencia artificial, iniciaron con esta temática de la parte psicológica. Entonces, tiene que ver un poco con ese tipo de razonamiento lógico matemático. Entonces dice, la psicología trata de un estudio y análisis de la conducta de los procesos mentales de los individuos y grupos humanos. La rama que más influencia ha tenido como parte de esa inteligencia artificial en la psicología cognitiva, que se encarga del estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento. De hecho, hay primero están los lenguajes que básicamente utilizan la psicología y los procesos lógicos matemáticos, y un avance de eso van a encontrar con el nombre de lenguajes o herramientas que utilizan el conocimiento. Entonces van a escuchar el nombre de base de datos de conocimiento. ¿Ok? Entonces, estas bases de datos es un avance de lo que es las bases de datos tradicionales, pero se agrega el componente de conocimiento. Y así fue evolucionando. De hecho, si conocen la herramienta GeneXus, que sus bases está en el lenguaje Prolog, la misma herramienta tiene inmersa el mismo concepto y lo llaman base de conocimiento. Entonces, esa base de conocimiento es la herramienta por lo cual nos permite trabajar con una parte de lo que es la inteligencia artificial. Así como les dije, hay varios, imagínense un árbol y tiene varias ramas, y cada una de esas ramas es una parte de lo que hace inteligencia artificial. Entonces dijimos que están las redes neuronales, está la psicología, está la matemática y varias ramas que hacen posible en su conjunto toda la capacidad de inteligencia artificial. No existe un algoritmo en especial ni una rama en especial, sino todo en su conjunto hace a lo que es inteligencia artificial. Pero la rama más efectiva hoy en día son las redes neuronales. Y a partir de ahí aparecen otras subramas que vamos a ir viendo en la clase de hoy, cuáles son esas subramas que se utilizan y que son muy buenas también. ¿Okay? Bueno, entonces una de las ramas también es la psicología y tiene por objeto el estudio de los mecanismos básicos y profundos en lo que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje hasta la formación de conceptos y razonamiento lógico. La teoría descrita en las ramas ha sido utilizada para desarrollar varios modelos de inteligencia artificial y también los que son utilizados en el Machine Learning. Bueno, acá tenemos un concepto nuevo, que creo que vimos un video en la clase pasada, y son los conceptos de Machine Learning y Deep Learning. Machine Learning es básicamente que las máquinas aprendan algo, ¿ok? Pero aquí todavía requiere de que un programador elabore un modelo y pase por filtros donde básicamente va a aprender. Entonces la máquina va a aprender y va a aprender como si fuera un niño. Entonces a un niño, básicamente dentro de sus procesos de aprendizaje y de asociación, por ejemplo, se le puede mostrar diferentes fotos de perros y se le dice al niño que todas esas fotos corresponden al animal perro. Luego, por asociación también, se le muestran unas cuantas fotos de gatos y se le dice al niño que eso es un gato. Con el tiempo el niño genera su propio aprendizaje y va a poder reconocer perro y gatos. Es el mismo proceso cuando a un niño se le va a enseñar el alfabeto o los números y por el proceso de repetición el niño va a tratar de entender eso y va a poder entender y luego formar palabras y luego formar frases y luego formar oraciones. Así sucesivamente, gracias a la evolución y a ese conocimiento que se va formando. ¿Okay?
Entonces, es más bien por evolución ese proceso. Y el Machine Learning es eso, pero con algoritmos dedicados a las máquinas. Entonces, a las máquinas se le aplica un algoritmo por el cual tiene un mecanismo para aprender. Entonces, como dice aquí, el Machine Learning es el diseño y estudio de herramientas informáticas que utilizan la experiencia pasada para tomar decisiones futuras. Es el estudio de programas que pueden aprender de los datos. El objetivo fundamental del Machine Learning es generalizar o inducir una regla desconocida a partir de ejemplos donde esa regla es aplicada. El ejemplo más típico donde podemos ver el uso de Machine Learning es el filtrado de correos que son basura o spam. Entonces, va a aprender básicamente cuando un usuario recibe un correo spam, entonces tilda eso como spam y vaya aprendiendo. Entonces, cuando existan correos similares, él va a entender que es un correo spam y va a colocar en la carpeta de spam o basura. Mediante la observación de miles de correos electrónicos que han sido marcados previamente como basura, los filtros de spam aprenden o clasifican los mensajes nuevos. Y bueno, entonces el Machine Learning tiene una amplia gama de aplicaciones, incluyendo motores de búsqueda, que puede ser Google o cualquiera de otros, diagnósticos médicos, detección de fraudes, de uso de tarjetas de crédito, análisis de mercado de valores, clasificación de secuencias de ADN, reconocimiento del habla y lenguaje escrito, acá es el lenguaje natural, juegos y robótica. Pero para poder abordar cada uno de estos elementos es crucial, en primer lugar, distinguir los distintos tipos de problemas que hacen al sistema en sí del Machine Learning. Y bueno, y ahí ven un montón de aplicaciones que se pueden usar con Machine Learning o que se usan con Machine Learning. Desde juegos, desde lo que es diversión, de lo que tienen que ver con, con el tema académicos y con el tema de profesionales, por ejemplo, médico, abogado, o lo que tengan que ver con la parte económica, entonces manejo de bolsa de valores, o lo que hoy en día se usa mucho en las aplicaciones de traders. Entonces van a encontrar muchos traders en todo el mundo y básicamente estos traders utilizan una aplicación de simulación para poder aprender el proceso de trader, pero también en su vida real utilizan otro software de trader que les ayuda más o menos a poder predecir si los valores de una empresa tienen tendencia a la alza o a la baja. Entonces puede decir, ahora voy a invertir en Microsoft o ahora voy a invertir en Apple. Entonces puede tener una tendencia a la subida o bajada de las inversiones que se puedan hacer. Y también se usa mucho en la detección de fraudes de tarjetas de crédito o de débito. Entonces, hoy en día se clonan esas tarjetas. También hay gente que hace ingeniería social y obtienen información de las personas o tratan de ingresar en el celular o las computadoras y roban la información de las personas. Y al robar esa identidad de las personas pueden entrar en sus servicios de banco, de banca o de finanzas y pueden hacer transacciones fraudulentas, ¿ok? Y bueno, y todo eso tiene que ver con el tema de detección de fraudes. Y eso están monitoreados también por sistemas de inteligencia artificial, especialmente con el Machine Learning, ¿ok? Bueno, dentro de esto vamos a tener eh, dos ramas posibles de esta inteligencia artificial que nos permiten tener dentro del aprendizaje del Machine Learning, que es el aprendizaje de las máquinas, diferentes tipos de aprendizaje. Hay uno que se llama aprendizaje supervisado y quiero que se fijen en esta imagen. Esta imagen, como ven aquí, tiene unas etiquetas, ¿ok? Y el aprendizaje supervisado utiliza estas etiquetas para poder aprender. Así como les dije que el niño
y va a necesitar unas cuantas fotos, y que al final de ver todas las fotos se le iba a decir que son gatos, las imágenes que llegó a ver, y luego se le va a mostrar un montón de fotos más, y se le va a decir que esos que estaba viendo es un perro. A esto corresponde al aprendizaje supervisado. Entonces, a cada foto que se le va a mostrar o que se va a aprender en un sistema de aprendizaje para poder distinguir en imágenes a ciertos patrones, entonces se le ponen unas etiquetas. Se le ponen unas etiquetas. Y aquí, por ejemplo, si vas a detectar perros, a cada imagen de perro le vas a poner una etiqueta que diga perro. Y si vas a agregar imágenes de gatos, entonces a cada imagen de gato le vas a agregar una etiqueta que diga gato. Y si vas a agregar otros animales, entonces va a ser el mismo proceso. Vamos a suponer que quieras eh, detectar ballenas, entonces vas a colocar unas cuantas imágenes de ballenas y vas a etiquetar que cada una de esas imágenes son de ballena. ¿Ok? Entonces así funciona el que tiene que ver con el mensaje supervisado. Dice, en los problemas de aprendizaje supervisado se enseña o entrena al algoritmo a partir de datos que ya vienen etiquetados. Entonces, fíjense aquí en el gráfico, datos que ya vienen etiquetados. Con la respuesta correcta. Cuando mayor es el conjunto de datos, el algoritmo podrá generalizar de forma más precisa. Entonces, mientras más cantidades de perros, mientras más cantidades de imágenes de gatos, o mientras más cantidades de ballenas proporcionemos al sistema, eso va a ser más óptimo en su forma de predecir. Entonces después, una vez que haya entrenado, entonces podemos poner a prueba el sistema y vamos a introducir una foto que, que el sistema no cargó, y entonces va a predecir si el animal que estaba en la foto es un perro, un gato o una ballena. Entonces, eso es lo que es el aprendizaje supervisado. Entonces, se le coloca a las imágenes unas etiquetas o a cualquier dato una etiqueta. No necesariamente son imágenes, sino pueden ser datos, pero cada uno de ellas con sus etiquetas. Entonces va a aprender, y una vez que aprenda, ustedes pueden predecir qué información puede ser. ¿Ok? Entonces, mientras mayor sea el conjunto de datos o imágenes, entonces va a ser más preciso. Una vez concluido el entrenamiento, se le brindan nuevos datos. Entonces, a ella se le pone a prueba para ver si funciona. ¿Ok? Sin las etiquetas de respuestas correctas. Entonces, ahí vemos si funciona o no el sistema. Y el algoritmo de aprendizaje utiliza la experiencia basada que adquirió durante la etapa de entrenamiento para predecir un resultado. Y acá es la fuerza que hoy en día tenemos de los sistemas que básicamente reconocen patrones. Entonces hoy en día tenemos, inclusive desde el celular, en aplicaciones que básicamente reconocen el rostro de las personas gracias a estos algoritmos de aprendizaje supervisado. Ok. Pero existe también un tipo de aprendizaje que es el aprendizaje no supervisado. ¿Ok? Y como ven aquí en la imagen, entonces no usa etiquetas. Y dice, en uno de los problemas de aprendizaje no supervisado, el algoritmo es entrenado usando un conjunto de datos que no tienen ninguna etiqueta. No va a usar etiqueta. En este caso, nunca se le dice al algoritmo qué es lo que va a representar esos datos. La idea es que el algoritmo pueda encontrar por sí solo patrones que ayuden a entender el conjunto de datos. ¿Ok? Entonces, este algoritmo lo que va a hacer es analizar esa información y va a tratar de encontrar algún elemento en común o patrones que le ayuden a identificar. Por ejemplo, la fisonomía o la estructura en sí de los gatos siempre van a tener algunas cosas en características, van a tener ciertas características comunes. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar estas características comunes y con eso vamos a detectar qué elemento puede ser. Vamos a ir clasificando y agrupando. Entonces, aquí se ve mucho el tema de agrupación de información. Entonces tenemos los que son supervisados
y no supervisados a través de los aprendizajes. ¿Ok? Este utiliza etiquetas y este no utiliza etiquetas. Bueno, y existe otro tipo, porque hay diferentes tipos de algoritmos, así como estábamos diciendo, básicamente la inteligencia artificial es un conjunto de muchas técnicas, muchos algoritmos y muchas ciencias. ¿Ok? Esta es otra forma de aprendizaje. Estas dos, el aprendizaje supervisado y no supervisado, se puede usar con redes neuronales, funcionan bien con redes neuronales, y este aprendizaje por refuerzo es una técnica que utiliza probabilidades o matemática básica para poder encontrar. Y básicamente el aprendizaje por refuerzo lo que hace es tratar de entrenar y se le da puntos positivos cuando se le dice que lo que está mostrando es correcto y puntos negativos cuando lo que está mostrando es incorrecto. Entonces funcionan como que ustedes están entrenando a un perro y básicamente le están dando galletas cuando hace lo correcto y le están retando o le están amonestando al animal cuando hace lo incorrecto. Entonces el animal con el tiempo va a aprender cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. Entonces ese aprendizaje se llama aprendizaje por refuerzo o reinforced learning. ¿No? Vamos a ver esto en un video enseguida nomás. Entonces para que podamos entender más idea de esto. En los problemas de aprendizaje por refuerzo, el algoritmo aprende observando el mundo que lo rodea. Su información de entrada, que es un feedback, que es básicamente su retroalimentación, y que obtiene del mundo exterior como respuesta a sus acciones. Por lo tanto, el sistema aprende a base de ensayos-error. Un buen ejemplo de este tipo de aprendizaje lo podemos encontrar en los juegos. Muchos sistemas de juegos básicamente los creadores de juegos pueden dejar que los usuarios aprendan a utilizar y luego ese es el feedback o la retroalimentación para ir mejorando el juego. ¿Okay? Entonces ahí el juego va adquiriendo ciertas características que lo van a mejorar. Imagínense también un juego de ajedrez donde básicamente se va mejorando el software con cada partida que se va practicando con un humano. Entonces, primero pierde la máquina, segundo pierde la máquina y así. Después de 1000 veces o miles de veces que perdió la máquina, va a aprender cómo juega el humano. Ok. Y va a utilizar esa información para poder llevarlo. Entonces, va a saber qué jugadas son las correctas y qué jugadas son las incorrectas. Entonces, de eso se trata. Una parte positiva y otra negativa. Es como que le den paliza al perro si hace algo incorrecto y le den galletas si es que hacen algo correcto. Entonces, hay algo positivo o algo negativo. A medida que vamos adquiriendo más práctica, el efecto acumulativo del refuerzo a nuestras acciones victoriosas terminará creando una estrategia ganadora. Entonces, se trata de ir mejorando con el tema de los refuerzos positivos y ir minimizando los refuerzos negativos. El otro punto que tiene que ver con el Machine Learning, como vimos en la clase pasada, se está relacionando con el Deep Learning, que es una subdivisión, un subconjunto del Machine Learning. Bueno, como ese es su nombre, Deep es muy profundo, entonces Deep Learning constituye un conjunto particular del algoritmo de Machine Learning. Entonces es un subconjunto que utiliza estructuras profundas de estas redes neuronales para encontrar patrones de datos. Este tipo de algoritmos cuentan actualmente con un gran interés, ya que han demostrado ser sumamente exitosos para resolver determinados tipos de problemas, como por ejemplo el reconocimiento de imágenes. Muchas consideran que este tipo de modelos son los que tendrán el futuro y resolverán definitivamente muchos problemas de la inteligencia artificial. La ventaja del Deep Learning es que básicamente no requieren una programación del programador,
sino básicamente requiere la elaboración de unos modelos de entrenamiento, y lo que va a hacer el algoritmo es analizar esos patrones, y con esas informaciones entonces él va a poder generar su propia resolución de ese algoritmo. Se usa mucho hoy en día, pero a veces también se va fuera de la mano, y como dije creo en la clase pasada, en una empresa en Estados Unidos, una empresa financiera básicamente daba créditos, y en algunos clientes le marcó como que no podían obtener créditos, y sin embargo eran excelentes en el mercado financiero, gozaban de buena reputación. Entonces averiguaron a los desarrolladores cuál era el problema y le dijeron que el sistema estaba hecho en Deep Learning, y que por lo tanto ellos no manejaban el algoritmo que estaba eh, inmerso, sino básicamente estas redes neuronales fueron aprendiendo y generando esos resultados. Esa es la diferencia con el Machine Learning, donde básicamente el otro es supervisado y le vas etiquetando a cada uno de estos elementos. Y el Deep Learning generalmente ya no es etiquetado, sino básicamente busca patrones y él va decidiendo por sí solo. Entonces funciona de esa forma. Después existen otros tipos de algoritmos que son de razonamiento probabilístico. Dice. Los razonamientos probabilísticos se encargan de lidiar con la incertidumbre inherente de todo proceso de aprendizaje. El problema de crear inteligencia artificial entonces se convierte en encontrar la forma de trabajar de la información ruidosa, incompleta e inconclusa, muchas veces contradictoria. Estos algoritmos están sumamente ligados a estadísticas bayesianas y principalmente herramientas que se apoyan en el teorema de Bayes. Bueno, acá utiliza básicamente el teorema de Bayes, y a ver si más o menos la idea es generar una campana de Gauss, más o menos esto es probabilidades, generar una campana de Gauss y ver en un porcentaje de cualquiera de los extremos de esa campana, entonces qué probabilidades hay que se cumpla o no, si es probable o no que se cumpla o no alguna cosa que se le da para aprender, ¿okay? Entonces utiliza esas redes bayesianas. Entonces utiliza probabilidades para poder hacer también inteligencia artificial. Después está algo que se llama algoritmos genéticos, y estos algoritmos genéticos toman de la naturaleza esa idea y básicamente utilizan la evolución, los algoritmos de evolución para poder resolver problemas. En estos también están los algoritmos que tienen que ver con el tema de movimiento de animales, como por ejemplo, hay un algoritmo que se llama colonia de hormigas, y básicamente analiza el movimiento de las hormigas en un terreno y ven cómo se comporta eso. Entonces utiliza mucho. O algunos enjambres de abejas o de algunos animales. Entonces simula un poco cómo se comporta en la naturaleza. Hay otro tipo de algoritmo que se llama vida artificial, y por ejemplo podemos simular en el sistema hormigas rojas y hormigas negras, y le ponemos en un ambiente y ver cuál es el que va a sobrevivir. Entonces las hormigas negras tienen ciertas características y las hormigas rojas tienen otras características, y ponemos en el juego a simularlas y vamos a obtener cuáles son las más altas. Se pueden usar por ejemplo en simulaciones de empresas, entonces ver si una empresa va a sobrevivir en el mercado actual o no, o vendiendo algún producto o compitiendo contra otros. Entonces sirven para ese tipo de simulaciones. Entonces toman la información de cómo es básicamente la naturaleza y lo transforma a algoritmos. Entonces, como dice acá, los algoritmos genéticos se basan en la idea de que la madre de todo aprendizaje es la selección natural. Entonces aquí quitan las características más altas de los individuos, y esos son los que van a sobrevivir. Si la naturaleza pudo crearlos, puede crear cualquier cosa. Con tal motivo, lo único que deberíamos hacer es alcanzar una inteligencia artificial
es simular los mecanismos de la computadora. La idea de estos algoritmos es imitar la evolución de las especies. Funcionan seleccionando individuos de la población de soluciones candidatas y luego intentando reproducir nuevas generaciones con soluciones mejoras que los anteriores una y otra vez hasta que aproximarse a una solución perfecta. Por ejemplo, ustedes quieren crear la hormiga más perfecta, entonces esto va mutando y se van cambiando sus características hasta que se llegue a las características de una super hormiga. Entonces podemos simular eso. Esto se usa mucho cuando se tienen informaciones incompletas. Estos algoritmos genéticos, como los algoritmos de probabilidades, se pueden usar cuando tenemos cierta incertidumbre. Imagínense que ustedes sean constructores y van a construir un edificio o van a construir algo bastante complejo en el mundo real. A principio del proyecto no tienen ni idea de cómo va a ser. Entonces estos algoritmos, tanto los probabilísticos como los genéticos, nos sirven para simular situaciones donde todavía no sabemos cómo va a ser el producto final. También se puede usar en el tema de desarrollo de software para simular ciertos procesos, aunque yo todavía no tengo completa la película de cómo va a funcionar. Entonces sirve para el tema de simulación. ¿Okay? Y el tema de algoritmos genéticos también se usa para un conjunto de algoritmos que se llama algoritmos de optimización. Acá solamente se menciona algoritmos genéticos, pero hay un montón de algoritmos que están dentro de ese rango de optimización. Y son muy utilizados los algoritmos de optimización. Se utiliza, por ejemplo, para recorrer varias ciudades y tener la distancia más corta entre esas ciudades. Eso que nosotros vemos en esas herramientas tipo Google Maps, que básicamente nos acercan los puntos A, B y C de nuestro recorrido. Entonces son algoritmos que son algoritmos de optimización. ¿Okay? O si queremos maximizar alguna producción en una empresa, también se puede usar esos tipos de algoritmos. ¿Okay? Son otros tipos de algoritmos. Entonces estamos viendo diferentes tipos de algoritmos que se pueden usar en inteligencia artificial y no son necesariamente todo el mismo conjunto de las redes neuronales. Los algoritmos genéticos, por regla general, su algoritmo en sí no es el mismo a las que se utilizan en las redes neuronales. Bueno, ¿y dónde se los puede aplicar? En la medicina, en los autos autónomos, en los bancos, en la agricultura y en la educación. Por ejemplo, en medicina podemos detectar enfermedades. De hecho, se avanzó mucho con el tema del COVID. Entonces, hubo unas cuantas predicciones que se hicieron con respecto a cómo eso iba a evolucionar desde el 2020, 2019, básicamente, cuando empezó el tema del COVID. Entonces, ayuda a eso. También se puede analizar imágenes y poder detectar si una persona tiene problemas en los pulmones o no, o tiene cáncer o no. Entonces, a ver un poco en etapas más tempranas en esos análisis. ¿Okay? En los autos autónomos, básicamente ya existen flotas de vehículos autónomos que pueden funcionar como Uber. Entonces, podemos solicitar ese servicio y decirle, me quiero ir desde este punto hasta este punto. Y los autos autónomos no tienen conductores. Entonces, básicamente, tienen su propio sistema de guía que nos permite llegar desde un punto A hasta el B. ¿Okay? O bien algunos como los de Google o algunos particulares que tienen esas características. Los bancos básicamente utilizan todo el modelo de Machine Learning, como dijimos, básicamente para poder detectar fraude en informáticos y con tarjetas. Las tarjetas de crédito y débito, que básicamente tienen ciertas características y cuando se modifican ciertas características, entonces se detectan como fraude. Un ejemplo, ustedes viven en Paraguay y utilizan su tarjeta de crédito y en el mismo día aparece en Francia que se utilizó la misma tarjeta de crédito. Eso es imposible. Geográficamente no me puedo mover
en poco tiempo a una larga distancia. Entonces, ahí se detecta el fraude. Entonces, estos sistemas pueden detectar de esa forma. En la agricultura, maximiza la producción. Entonces, podemos tener tractores inteligentes, donde básicamente esos tractores tienen sistemas de GPS y otros elementos que nos marcan un poco cómo manejar mejor la agricultura. Poder detectar y poder hacer la siembra y poder hacer otras cosas. Entonces, hacer el riego inteligente, poder cuidar la agricultura y poder obtener los frutos. Entonces, todo de forma automática con sistemas de robótica para poder maximizar eso, poder clasificar los granos. Podemos clasificar los granos de café, tomates. Entonces podemos tener eh, tres tipos de tomates de toda nuestra producción, los que son de alta calidad, media y baja. Entonces, automáticamente los humanos no intervienen dentro de ese proceso, las máquinas hacen eso. Inclusive, no sé, hay unas máquinas que se venden para clasificación de granos de café. No sé si utilizan o no inteligencia artificial, pero son muy utilizados en los países productores de café. También vi algunos con algunos frutos, creo que fueron tomates, que también tienen esa capacidad. Es así, creo que ya utilizan visión artificial, entonces con el uso de las cámaras puede detectar la calidad o no de esos frutos. ¿Ok? Y en la educación, hoy en día tenemos ChatGPT o cualquier otra herramienta que básicamente nos proveen información eh, al instante de todo lo que necesitamos obtener siempre y cuando esté registrado en su base de datos. Hay una parte ética también que tiene que ver con el tema de inteligencia artificial y básicamente son algunas reglas de convivencia que tengan que ver con la inteligencia artificial, como por ejemplo las personas pueden perder sus trabajos por la automatización, es cierto, muchas personas podrían perder. De hecho, eh, si ustedes se fijan en internet ya van a encontrar periodistas virtuales con inteligencia artificial. Entonces, a futuro, si eso en aumento, en muchas instituciones o muchas empresas optarían por tener casi todos sus asistentes virtuales. Entonces, las secretarias, secretarios o periodistas podrían perder su trabajo, inclusive actores, entonces podrían ser todos virtuales. Entonces vamos a entrar en un mundo virtual y donde muchas personas podrían perder el trabajo. En las industrias, muchas industrias ya son totalmente automatizadas. Todo el proceso es automatizado. En Argentina, por ejemplo, hay una fábrica de cerveza que solamente creo que tiene entre 5, 10 o 15 personales para toda una industria, solamente ya para poder controlar que esas máquinas estén en funcionamiento correcto y ya no están necesitando ya de personal, entonces muchas de las personas pueden perder el trabajo. Ok. Hay muchos que dicen que no, que básicamente va a requerir que se profesionalicen esas personas que antes hacían otras labores. Es cierto, pero la cantidad de personas que se va a requerir para ese tipo de trabajo van a ser mínimas en comparación a la cantidad que hoy en día se requieren para una empresa de manufactura. Entonces, imagínense, mucha gente va a quedar cesante. Es un problema que habría que ver cómo redistribuir ese tipo de trabajo. Pero muchas personas pueden quedar sin trabajo. Las personas podrían tener demasiado o muy poco tiempo para el ocio, ¿ok? Bueno, y ahí se va a modificar un poco en las tareas. Tareas monótonas que hacían las personas hoy en día van a hacer las máquinas. Entonces, las personas pueden quedar más ociosas o no. Va a depender de cómo se vayan moviendo. Las personas podrían perder
el sentido de ser únicos, las personas podrían perder alguno de sus derechos privados. De hecho, ya se perdió luego muchos derechos privados. Hoy en día muchas empresas argumentan, de hecho creo que eso está por la ley luego, de que todo el mobiliario, todos los sistemas informáticos y todo lo que corresponde a la empresa pertenece exclusivamente a la empresa y ellos pueden hacer con ese recurso eh, lo que más les parece. Entonces ahí viene el tema de grabaciones. Te pueden grabar lo que vos haces dentro de tu hora de trabajo, te pueden grabar lo que vos haces en tus horarios laborales, entonces perdés un poco ese derecho de privacidad, ¿ok? La utilización de los sistemas de inteligencia artificial pueden llevar a la pérdida de responsabilidad. Sí, bueno, y hace todas las máquinas ya hacen todo el trabajo. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad humana, ok? El éxito de la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana. Eso está muy lejos todavía. Ok. Eso es lo que siempre vemos en las películas. Que viene una máquina, un robot y nos va a someter. Evidentemente programas así como Matrix, que evidentemente nos transportan a una inteligencia artificial donde básicamente ya somos dependientes de esa inteligencia. El debate sobre los beneficios y riesgos desarrollados por la inteligencia artificial está todavía abierto, ¿ok? Bueno, entonces hay mucho todavía por recorrer dentro de la inteligencia artificial y vamos a ir viendo los límites en sí que nos van imponiendo. De manera actualmente tenemos que tomarlo de buena forma y decir que todas estas tecnologías contribuyen a nuestras labores cotidianas. Entonces, todo lo que hagamos hoy en día tenemos que tratar de quitar un provecho y usando esa capacidad. Por ejemplo, si ustedes necesitan hacer un trabajo práctico, tienen ChatGPT y otras herramientas que les proveen información para poder entender más. A veces que se pueden pasar leyendo varios archivos o varios libros y no tienen la precisa y consultan algo bien específico a ChatGPT y les trae la respuesta. Inclusive pueden trabajar con algoritmos o ir mejorando un algoritmo que ustedes hicieron o algún trabajo en sí que ustedes realizaron. Vamos a decir que ChatGPT y Gemini o lo que sea estas herramientas a veces son el mejor docente porque no se queja. Ustedes si hacen consulta a sus docentes más de 5 veces, a la sexta seguramente algunos de ellos ya se pueden impacienciar y una máquina no va a perder la paciencia, entonces pueden hacer n veces preguntas y van a obtener la respuesta. Lo único negativo de esto es que no siempre la respuesta es la correcta, entonces hay veces que van a preguntar y preguntar y preguntar, pero también puede introducirse errores. Esa es la única cosa que a veces no se puede eliminar de estas cosas, de este tipo de tecnologías, porque evidentemente falta todavía que la tecnología vaya evolucionando para que tengamos eso. Inclusive las personas, para que vamos a culpar a las máquinas si las personas también cometemos errores, ¿ok? Y con más razón todavía las máquinas que están supeditadas a nuestro conocimiento. Existen diferentes frameworks que se utilizan para programación, especialmente estos en su gran mayoría se utiliza con Python. Entre ellos tenemos TensorFlow, que es la herramienta base de inteligencia artificial para utilizarlo dentro del mundo de Google, de lo que es Machine Learning y Deep Learning. Entonces tenemos a TensorFlow. Después tenemos uno que se llama PyTorch, que es otro framework que se usa para Deep Learning. Caffe, que es un conjunto de framework también para Deep Learning. Y después ven este CNTK, ¿verdad? Que es un conjunto de herramientas también para Machine Learning. De ANO,
que es una habilidad de Python que permite definir optimización y evaluar expresiones matemáticas. Y otra herramienta que Deep Learning 4, que su nombre lo dice, es para trabajar con Deep Learning, ¿ok? Y también hay unas herramientas que se utilizan como Java, que es el Deep Learning 4, ¿ok? Entonces, estas son frameworks o librerías que se pueden utilizar. De hecho, dentro de la forma tradicional de aprender inteligencia artificial, podemos aplicar algoritmos. Podemos tardarnos todo un semestre de aplicaciones de algoritmos, de, por ejemplo, Machine Learning, y no vamos a llegar a las que se usan actualmente en el mercado. No vamos a llegar a esa calidad. Entonces, vamos a aprender cómo es el proceso, pero no vamos a llegar a esa capacidad que tienen las herramientas actuales mediante estos frameworks. Por ejemplo, este de TensorFlow es muy bueno y es mejor utilizar estas herramientas que ya se usan en el mercado y tienen una performance muy buena en comparación a lo que nosotros podemos hacer y puede ser muy básico. Entonces, se puede optar directamente por aprender esta librería y así hacer lo que es el tema de Machine Learning y Deep Learning. Después también tenemos el uso de chatbots, que son parte de lo que es India inteligente también. Y aquí tenemos los asistentes virtuales también. Y el tema del, aunque no se corresponde tanto a los de inteligencia artificial, que son generativas, que se utiliza con ChatGPT, Gemini y otras herramientas que son para presentaciones, para elaborar videos, para hacer modelos 3D, etcétera. Entonces, hay un montón de herramientas. ¿Ok? Y bueno, ahora voy a continuar con otra presentación que tenga que ver con el aprendizaje automático. Y luego terminamos con unos videos. Bueno, vamos a seguir viendo lo que es aprendizaje automático o aprendizaje automatizado. ¿Ok?
y vamos a ver estos dos que ya vimos y vamos a ver un poco más en detalle. ¿Ok? Entonces, el primero que vamos a ver es el algoritmo de aprendizaje automatizado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver eso. Bueno, dice, imagina que estás enseñándole al niño a distinguir entre perros y gatos. Le muestran muchas imágenes de perros y gatos, señalando cada uno, diciéndole, este es un perro o este es un gato. Con el tiempo el niño aprenderá a reconocer a cada animal por sus características distintivas o distintas. ¿Ok? Un algoritmo supervisado funciona de manera similar, pero en lugar de un niño tenemos una máquina y en lugar de imágenes tenemos datos. ¿Ok? Al final podemos distinguir imágenes y datos la misma cosa, porque hay casos que son solo imágenes y hay veces que son datos. ¿Ok? Datos numéricos y hay veces que son informaciones así gráficas. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo funciona? Tenemos las etiquetas, el aprendizaje y la predicción. En el primer caso, lo que vamos a hacer es enseñarle. Entonces vamos a necesitar datos etiquetados. Se le proporciona al algoritmo un conjunto de datos que ya están clasificados o etiquetados correctamente. Por ejemplo, en el caso de imágenes, cada imagen estaría etiquetada como perro o gato. Y luego ocurre el aprendizaje. El algoritmo analiza estos datos etiquetados y busca patrones que relacionan las características de los datos con las etiquetas correspondientes. Y bueno, entonces el resultado de esto es que ya aprendió, la máquina ya aprendió y ya está en capacidad de poder predecir. Entonces tenemos por último la predicción. Una vez entrenado el algoritmo, puede tomar nuevos datos o nuevas imágenes sin etiquetas y predecir a qué categoría pertenecen. Por ejemplo, si les muestra nueva imagen, el algoritmo dará si es un perro o un gato. Entonces, ahí ya funciona el algoritmo y predice. ¿Ok? ¿Y para qué se utilizan? Los algoritmos supervisados tienen una amplia gama de aplicaciones como clasificación, regresión y reconocimiento de patrones. ¿Ok? Clasificar es ordenar. De varias imágenes van a ordenar, por ejemplo, podemos ordenar imágenes de billetes y ir colocando los billetes de alta denominación, baja y media en varios grupos diferentes. Entonces, lo de 100.000 por un lado, lo de 50.000 por otro lado y así. Si es nuestra moneda, evidentemente. ¿Ok? Eso es clasificación. La regresión tiene que ver con el tema de ciertas predicciones. La más común es la regresión lineal y es predecir hacia futuro. Ese es un cálculo simple, a veces que no necesita redes neuronales. Al menos la regresión simple no necesita algún cálculo especial, sino es básicamente un cálculo matemático básico que se enseña en estadística, ¿ok? Pero otros tipos de cálculos sí ya requieren algo mucho más específico, inclusive redes neuronales, ¿ok? Bueno, y la regresión básicamente es predecir, por ejemplo, tenemos datos históricos desde el año 2000 hasta el año 2022 de las ventas de nuestra empresa. Y yo quiero predecir ahora cómo se va a medir, cómo se va a comportar mis productos, pero para el año 2030. Entonces una predicción y esas informaciones pueden ser lineales. Entonces si mi crecimiento de mi empresa es lineal, de esos productos que estoy midiendo, entonces va a ser una regresión lineal. ¿Ok? Entonces predecir un número numérico, por ejemplo, predecir el precio de una casa en función de sus características o estimar la demanda de un producto. Si quiero estimar la demanda de libros que se vendieron o se van a vender en el año 2025, entonces a partir de datos históricos se puede obtener mediante esta regresión. ¿Ok? Y el otro es el tema de reconocimiento de patrones. Aquí puedo básicamente como es supervisado, evidentemente yo puedo etiquetar
figuras de perros y gatos y va a reconocer. Entonces va a reconocer patrones. Identificar patrones en grandes conjuntos de datos. Por ejemplo, detectar fraudes en transacciones financieras o recomendar productos a usuarios en línea. ¿Okay? Algoritmos supervisados. Tenemos la regresión lineal logística, árboles de decisión, máquinas de vectores de soporte y redes neuronales artificiales. Esto es como un poco más específico en diferenciando diferentes tipos de algoritmos. ¿Okay? Entonces, dentro de regresión tenemos la lineal y la logística. ¿Okay? Y los árboles de decisiones y así sucesivamente. ¿Okay? Que se utilizan mucho. La regresión lineal se utiliza para modelar las relaciones entre variables dependientes y una o más variables independientes. Es una línea recta, por eso es lineal. ¿Okay? La regresión logística se utiliza para problemas de clasificación binarios de dos clases. Después tenemos los árboles binarios que crean modelos de clasificación o regresión de forma de tipo árbol. Entonces es un tipo de regresión más. ¿Okay? Las máquinas de vectores de soporte se utilizan para problemas de clasificación y también de regresión. ¿Okay? Se ven cómo se está desprendiendo de regresión casi todas. Y las redes neuronales artificiales son modelos inspirados por el cerebro humano y pueden resolver problemas complejos y de clasificación como de regresión. ¿Okay? Entonces, las redes neuronales sí se utilizan para diferentes tipos de aplicaciones. Pero inclusive si uno quiere hacer una regresión utilizando redes neuronales, sí se puede hacer. La información que nos va a brindar es un poco distinta de estas otras que están aquí. ¿Okay? Y hay veces que sí son buenas sus predicciones y a veces que no, dependen de las características del problema a tratarse y de los datos que le cargamos. ¿Okay? Entonces depende un poco de eso. Y quien analiza es el que va a decidir, aplicando cualquiera de estas regresiones, cuál es el que más se acerca a la realidad. ¿Okay? En definitiva, los algoritmos supervisados son herramientas poderosas en el campo de la inteligencia artificial que permiten a las máquinas aprender a partir de datos etiquetados, realizar predicciones precisas sobre nuevos datos. Son fundamentales para muchas aplicaciones en diversos campos, desde la medicina hasta el marketing. Acá, ya que ven más o menos que tengan que ver con el tema de marketing, con el tema de análisis de productos, acá es donde básicamente esa frontera que está entre la inteligencia artificial y la ciencia de datos se pega mucho, están muy pegados. Entonces, se pueden dar cuenta aquí de eso. Esa frontera es un poco difícil de detectar, ¿ok? Porque si ustedes se fijan en esto que estamos viendo aquí, son elementos que también o mayormente se utilizan dentro de la ciencia de datos como estas regresiones, ¿ok? Y estas redes neuronales inclusive pueden funcionar como para hacer regresiones, ¿ok? Entonces aquí nos permiten el análisis de datos. Entonces, esa es la frontera que más o menos cuesta distinguir entre lo que es ciencia de datos y lo que es inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces, era un poco más o menos, si vieron el video o si van a ver después el video, ¿ok? Esa es la relación un poco entre lo que es ciencia de datos y inteligencia artificial. Después están los algoritmos no supervisados. Y aquí lo que hacemos es buscar ciertos patrones ocultos, ¿ok? Es como agarrar en una lupa y ir mirando los datos y encontrar cosas que tengan ciertas características y agruparlos. Entonces, sin tener información, voy a ir agrupando. Pueden ser un juego de puzzle o un juego de mesa o lo que sea, y ustedes tienen un rompecabezas y van armando. Entonces, ustedes ven esas características y su mente hace que puedan ir clasificando
sin tener información previa. ¿Ok? Esto es sin tener esa información previa buscar esos patrones. Y aquí ven un cubo de Rubik y básicamente sin tener información previa vamos a explorar esos patrones que son ocultos a principio. ¿Ok? Entonces, imagina que tienes una caja llena de diferentes objetos, pero no sabes cómo están clasificados. Un algoritmo no supervisado es como un detective que busca patrones y relaciones entre esos objetos sin que se le diga qué buscar. No sabemos cómo armar este cubo de Rubik. Solo vemos que tienen colores diferentes, entonces vamos a buscar esos patrones para ubicarlos todos en las caras de los colores que correspondan. ¿Ok? En lugar de tener etiquetados como los aprendizajes supervisados, los algoritmos no supervisados exploran los datos por sí mismos para descubrir estructuras ocultas. Estos algoritmos buscan similitudes y diferencias entre los datos, agrupándolos. Esto es lo más importante. Generalmente clasifica y los agrupa en categorías o clústeres, que vienen a ser conjuntos o agrupamientos, de forma automática. No necesitan que le diga de antemano cómo clasificar los datos. Ellos mismos encuentran los patrones. Este es como el sistema financiero que básicamente te va a decir si una persona es apta o no para poder quitar un crédito. Va a agrupar ciertas características y te va a dar esa información. Va a agrupar. Entonces, ¿para qué se utilizan los algoritmos no supervisados? Se utilizan para agrupar o hacer clustering, que ese es el nombre que se lo conoce. Identificar grupos naturales de esos datos, por ejemplo, agrupar clientes como comportamiento de compras similares o segmentar imágenes en función de las características visuales. Se utiliza mucho, por ejemplo, con informaciones de clientes. Muchos, por ejemplo, utilizan esa información para saber las preferencias de los clientes. Imagínense que ustedes se van de compras a un centro de compras habitualmente y compran determinado producto. Imagínense que ustedes habitualmente se van a ese local y compran calzados deportivos. Entonces, dentro del agrupamiento de datos que va a hacer la empresa, se le va a detectar a cualquiera de ustedes que hayan comprado calzados deportivos. Automáticamente el sistema de inteligencia artificial los va a agrupar dentro del grupo de personas que habitualmente compra calzado deportivo. Y ahí va a hacer el recuento y probablemente va a poder saber cuáles son los artículos que tienen más salida y cuáles no tienen tanta salida. Y cuáles son los que le dejan más ganancia o le dejan menos ganancia al negocio. Entonces, automáticamente va a clasificar o los va a agrupar. ¿Okay? Otra información útil que es el tema de reducción de dimensionalidad, que simplifica los datos complejos y reduciendo el número de variables sin perder mucha información. Esto es útil para visualizar datos de alta dimensión y mejorar el rendimiento de otros algoritmos. Ok, esto generalmente se utiliza cuando ustedes tienen varias columnas de información y el algoritmo, imagínense una tabla Excel de 15 columnas y el algoritmo va a ser capaz de simplificar eso y juntar en 3 columnas. O hay datos que por naturaleza son en un cubo, que básicamente tienen 3 componentes, y lo convierte a 2 componentes. Entonces, es algo complejo de poder dimensionar manualmente. Entonces, lo que hace es reducción o simplificación de datos. El otro es detección de anomalías y se utiliza mucho para detectar fraudes. Entonces, cuando algunos de los datos son anómalos, entonces te informan. Entonces, identifican datos que no encajan en ningún patrón, como fraudes en transacciones financieras o fallas en equipos industriales. ¿Okay? Como en el ejemplo, ustedes habitualmente hacen compra en Paraguay, en Asunción, con su tarjeta de crédito, y luego de media hora aparece que su compra fue realizada en Francia. ¿Okay? Evidentemente algo no está bien porque una persona no se va a poder trasladar en media hora
hasta Francia y hacer las compras en Francia. Entonces hay una transacción fraudulenta y estos sistemas que hacen la detección de anomalías a través de este tipo de aprendizaje. ¿Ok? Bueno, yendo un poco a detalle, así como vimos el tema de las regresiones lineales, logística, que son el detalle de este algoritmo supervisado, en detalle dentro de este conjunto no supervisado, de este algoritmo no supervisado, tenemos a estos tipos, que es el camino jerárquico de BSCAN y los PSA, ¿ok? Esto se ve mucho en análisis de datos también. El CAMIN es un algoritmo de agrupamiento más popular y divide los datos en números predefinidos de grupos. Entonces, aquí ocurre diferentes tipos de agrupación. Entonces, yo quiero agrupar los datos de clientes en 3 grupos, ¿ok? O en 4, acá se decide eso. Y después pueden ser datos jerárquicos también, entonces que tienen una relación de jerarquía. Para manejar una jerarquía tipo cluster, donde cada cluster puede contener una subclase. Entonces, por ejemplo, dentro de clientes, podemos tener clientes que son mayoritarios, medianos y minoritarios. Entonces, los clientes mayoritarios son los que más aportan en dinero para la empresa, los medianos y los pequeños, ¿ok? Y dentro de los mayoritarios podemos otra vez subdividir en empresariales que pertenecen a una empresa o pertenecen a una persona física. Entonces puede ser una persona física o jurídica. Entonces podemos subclasificar otra vez. Así puede ir eso. Y lo de BSCAN identifica el clúster de alta densidad y puntos atípicos. Entonces es otra forma de buscar en forma jerárquica. ¿Okay? Estos PCA tienen eh, la misma definición de esta reducción de dimensionalidad. Entonces se reduce la dimensionalidad de los datos. Entonces lo que se explica acá es básicamente estos análisis de componentes principales y de ahí de 3 dimensiones pasamos a 2 dimensiones, por ejemplo. Bueno, acá tienen el resumen de lo que son algoritmos supervisados y no supervisados. Los que son supervisados utilizan etiquetas y los no supervisados no utilizan etiquetas. Los supervisados predicen una salida y los no supervisados lo que busca es descubrir patrones ocultos. Aquí es predecir y aquí es encontrar. También aquí hacen clasificaciones, regresiones en el tema supervisado y en no supervisado. Tenemos agrupamiento y reducción de dimensionalidad. En resumen, los algoritmos no supervisados son herramientas poderosas que exploran datos sin necesidad de una guía previa. Son especialmente útiles cuando no tienen etiquetas para los datos o cuando se busca descubrir patrones desconocidos. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando yo básicamente no manejo mucha información a priori. Imagínense que a mí me contratan para hacer análisis de datos dentro de una empresa. Y al principio me dicen, tenés 5 días para obtener los resultados. ¿Qué voy a usar? ¿Voy a usar supervisado o no supervisado? Como tengo poco tiempo, no voy a tener mucho tiempo para entrevistar a cada uno de los empleados de esa empresa y ver cómo funciona la empresa. Entonces podría aplicar unos algoritmos no supervisados que gracias a esos patrones me va a poder dar esos resultados. Podría ser una aplicación de estos algoritmos no supervisados cuando yo desconozco mucho de la información o de las características de esa empresa y no puedo etiquetar esa información. Bueno, ahora les voy a mostrar un video que tenga que ver con con un algoritmo que estuvimos explicando. A ver, voy a ver si puedo. Con un algoritmo que estaba explicando.
Bueno, lo que vamos a ver es el video de lo que es aprendizaje por refuerzo, ¿ok? Entonces voy a dejar eso ahí. Bueno, vamos a empezar este tema hablando del aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning, ¿de acuerdo? Es lo primero que os voy a enseñar, los primeros pasitos que vamos a dar dentro del mundo del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Hoy hablaremos de aprender a base de refuerzos. Es una parte muy importante y que os servirá de base para respaldar el resto de temáticas que iremos viendo durante el curso, ya que todo se basará en reinforcement learning. Aquí tenemos en la imagen de la Wikipedia, voy a basar en la imagen un pequeño laberinto, y este laberinto es la representación del entorno exterior sobre el cual queremos llevar a cabo una decisión. Vamos a estar lidiando con entornos en el mundo de la inteligencia artificial, de modo que voy a tener que tomar una serie de decisiones para avanzar en lo que es mi camino. Mi camino puede ser salir del laberinto o vencer en un videojuego. Queda representado por el entorno en cuestión, donde el objetivo es ganar al entorno. Y el agente, el robotito que tenéis aquí abajo en miniatura, es la persona o la mente que navegará por esos entornos y se encargará de ir aprendiendo de los comentarios que se le vayan suministrando en base a si la decisión que ha tomado es correcta o no. Así es la forma en la que funciona un agente al final, o un algoritmo, o un robot, que lleve a cabo ciertas acciones en el entorno y recibe una respuesta, ¿no? Recibe una serie de respuestas de si el estado es correcto o no es correcto. En este sentido, el estado final en el que se encuentra el robot en base a las acciones que toma, fijaros, se le da una recompensa o cambia de estado, por así decir, por lo que podría estar más cerca, más lejos, más a la izquierda, más a la derecha de la posición que debería. Entonces se le da un refuerzo en el sentido en que le suministramos algún tipo de información. Puede tener, por supuesto, otros tipos de parámetros que lo describan, pero yo creo que en el caso de la posición es bastante clara. El estado cambiará debido a que la acción que se lleva a cabo da una recompensa y esa recompensa será variable en función de lo bien o mal que se lleve a cabo la acción. Fijaros que también hay que tener en cuenta que puede suceder que debido a una acción el agente no cambie el estado en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque esa acción no aporta nada. En ese sentido, pues no se le otorga ni una recompensa ni positiva ni negativa. Bueno, vamos a empezar este tema hablando del aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning, ¿de acuerdo? Es lo primero que os voy a enseñar, los primeros pasitos que vamos a dar dentro del mundo del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Hoy hablaremos de aprender a base de refuerzos. Es una parte muy importante y que os servirá de base para respaldar el resto de temáticas que iremos viendo durante el curso, ya que todo se basará en reinforcement learning. Aquí tenemos en la imagen de la Wikipedia, voy a basar en la imagen un pequeño laberinto, y este laberinto es la representación del entorno exterior sobre el cual queremos llevar a cabo una decisión. Vamos a estar lidiando con entornos en el mundo de la inteligencia artificial, de modo que voy a tener que tomar una serie de decisiones para avanzar en lo que es mi camino. Mi camino puede ser salir del laberinto o vencer en un videojuego. Queda representado por el entorno en cuestión, donde el objetivo es ganar al entorno. Y el agente, el robotito que tenéis aquí abajo en miniatura, es la persona o la mente que navegará por esos entornos y se encargará de ir aprendiendo de los comentarios que se le vayan suministrando en base a si la decisión que ha tomado es correcta o no. Así es la forma en la que funciona un agente al final, o un algoritmo, o un robot, que lleve a cabo ciertas acciones en el entorno y recibe una respuesta, ¿no? Recibe una serie de respuestas de si el estado es correcto o no es correcto. En este sentido, el estado final en el que se encuentra el robot en base a las acciones que toma, fijaros, se le da una recompensa o cambia de estado, por así decir,
por lo que podría estar más cerca, más lejos, más a la izquierda, más a la derecha de la posición que debería. Entonces se le da un refuerzo en el sentido en que le suministramos algún tipo de información. Puede tener, por supuesto, otros tipos de parámetros que lo describan, pero yo creo que en el caso de la posición es bastante clara. El estado cambiará debido a que la acción que se lleva a cabo da una recompensa y esa recompensa será variable en función de lo bien o mal que se lleve a cabo la acción. Fijaros que también hay que tener en cuenta que puede suceder que debido a una acción el agente no cambie el estado en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque esa acción no aporta nada. En ese sentido, pues no se le otorga ni una recompensa ni positiva ni negativa, sino que simplemente ha llevado a cabo una acción que no tiene ningún resultado. ¿De acuerdo? Pero el agente seguirá haciendo acciones para intentar superar el entorno y intentará recibir recompensas cambiando de acción y llevando a cabo las diferentes que le consigan llevar al estado final y obtener una recompensa definitiva en estos casos. Bueno, a base de hacer este proceso, pues lo que hará será aprender sobre el terreno que va explorando y comprenderá qué acciones conducen a buenas recompensas y a estados favorables y qué acciones conducen a un estado desfavorable y que no le sale a cuenta. Aquí fijaros que es un problema muy simplificado, pero si lo pensáis, los entornos en la realidad son más complicados que un laberinto. No solo se trata de salir de un laberinto o encontrar un tesoro o rescatar a la princesa. Un entorno puede ser prácticamente cualquier cosa en la vida. Imaginaros que vosotros mismos os despertáis por la mañana y queréis hacer una tortilla. Entonces, para hacer una tortilla, yo lo explico mucho en los cursos de programación, tenéis que seguir una serie de pasos. Incluso si os dejáis un paso, el resultado no será el mismo. Tenéis que ir a por los ingredientes, la sal, los huevos, etcétera. Tenéis que encender la sartén, ir cascando los huevos y para vosotros es una rutina porque lo habéis hecho tantas veces que lo tenéis súper interiorizado, de modo que no os preocupáis por ello. Pero si fuera un robot que lo hace, cosas como qué temperatura tiene que tener la sartén a la hora de echarle los huevos, es lo mismo echarle la sal antes o después, si te dejas un ingrediente, qué es lo que ocurre, al final vosotros lo tenéis tan interiorizado que no os preocupáis de cada una de las secciones y recompensas que recibís. En el caso del Reinforcement Learning, pues por supuesto que en realidad necesitamos ir educando, por así decir, a la gente en todas y cada una de las acciones que se lleva a cabo. Entonces, a modo de resumen, un agente lleva a cabo una serie de acciones en el entorno que le rodea y recibe o no recompensas, intenta abogar por las buenas y evitar las malas en ese sentido. Por ejemplo, cuando encendéis el fuego y esperas, estás quemando inútilmente combustible, por tanto recibes una recompensa mala en el sentido de que no tienes que esperar tanto tiempo. O lo contrario, si pones el huevo y la sartén no está lo suficientemente caliente, pues recibes otra mala recompensa en el sentido de que te has pasado de temprano. Pues se basa en eso, ¿no? De ir otorgando la recompensa correcta en base al tiempo de espera, a cuando vas poniendo las cosas y demás. Entonces, cosas como quemar la casa o quemar la tortilla y demás dan lugares a recompensas negativas para la gente y aprende que lo ha hecho mal y que tiene que ir variando el tiempo o la forma en la que se hacen las cosas. Es muy importante entender que las acciones que buscamos tienen que ser acciones muy precisas, que como os digo nosotros las tenemos muy interiorizadas, pero que se deben realizar en puntos concretos del tiempo, no vale hacerlas una hora más tarde, una hora más temprano. Por otro lado, si realiza todas las acciones correctamente, ponerlas en la sartén antes de poner los huevos, poner los huevos justo cuando está a la temperatura correcta y demás, pues va recibiendo toda la información de forma positiva y va recibiendo una serie de recompensas que le van cambiando el estado y cada vez va mejorando en el sentido de que va acertando mucho más la forma final, ¿no? De hacer la tortilla que uno quiere comerse. Y fijaros que esto es solo un ejemplo, ¿no? De una acción básica que podéis llevar a cabo todas las mañanas, pero si lo pensáis, cualquier cosa que os rodee en el entorno
vosotros sois los agentes, en el sentido de que subes una escalera, abres una puerta o te tomas un café, vosotros siempre lleváis a cabo una acción, una tarea contra el entorno en el cual vivís, y que vosotros no necesitáis aprender nada porque ya lo tenéis interiorizado, ya lo conocéis bastante bien. Pero al mismo tiempo podríais hacerlo, ¿no? Podríais intentar aprender sobre cómo hacer una mejor tortilla o sobre cómo subir mejor una escalera, o la primera vez que fríes un huevo frito os convertís en agentes de un aprendizaje por refuerzo, en que en base a las cosas buenas que os salen aprendéis cómo hay que hacerlo la siguiente vez en cada uno de los aspectos de vuestra vida. Incluso podéis obtener, en el caso en que vosotros os dediquéis a hacer tortillas y queráis mejorar, pues os dedicáis a hacer tortillas, las vendéis y recibís feedback, ¿no? Recibís retornos positivos, retornos negativos, y en base a los positivos que os van contando, pues vosotros descubrís la mejor forma de hacer las tortillas. Yo mismo utilizo el Reinforcement Learning para saber cómo hacer mejores cursos, ¿no? Yo voy sacando cursos, acción. El entorno sois vosotros, que me dais un feedback, pulgares arriba, pulgares abajo, 4 estrellas, 5 estrellas o una estrella y un mal comentario, y en base a las recompensas que yo recibo cambio el estado y voy mejorando mi forma de ir sacando contenido en el futuro, ¿de acuerdo? Incluso en el caso de negocio, en un mercado bursátil, comprar o vender, participáis vosotros mismos como agentes, hacéis una opción, comprar o vender, contra el entorno, los stocks, y en base a si la recompensa es ganar dinero o perder dinero, es cuando vais aprendiendo. Cuando conducís un coche es lo mismo. Sabéis cuándo podéis girar el volante, cuándo no, cuándo tenéis que acelerar, cuándo podéis frenar o cuándo tenéis que poner las luces de emergencia, porque os habéis ido entrenando, y si no, pensad la primera vez que condujisteis un coche. Entonces, fijaros que siempre es lo mismo. Se obtiene información del entorno, se sabe que unas de esas acciones son correctas, otras no, y en base a las que son correctas y a las que no, la gente va aprendiendo. Sabes que si te pasas de una cierta velocidad te va a caer una multa, o que si conduces en sentido contrario tienes probabilidad de accidente. Por tanto, fijaros que el sistema va aprendiendo de forma constante, de modo que ahí es cuando aprendéis qué es lo que hay que hacer, porque tiene recompensas positivas, aunque la recompensa positiva sea no morir, y de las recompensas negativas, que te caiga una multa, morir, etcétera, aprendes que no hay que hacerlas y vas mejorando, sobre todo a lo largo de toda la vida. Es un proceso que pues vosotros mismos vais interiorizando. Entonces, la forma más simple de pensar en el reinforcement learning a nivel de, ya no solo de programación, sino a nivel de concepto, es cuando se entrena a un animal. Cuando entrenáis, por ejemplo, a un perrito, ¿no? o a un animal que queréis enseñarle a hablar y que queréis que os obedezca. Por ejemplo, le dais un hueso al perro, o le dais una galletita, o le animáis o le rascáis en la cabeza cuando le queréis dar un premio de que eso sí se hace, ¿no? De que el perro lo ha hecho bien, os ha saludado o ha hecho algo que queríais. Mientras que los estados en los que el perro se porta mal, pues lo que hacéis es darle una retroalimentación negativa, en el sentido de pues eso no se hace, o le das un golpe en la cabeza o no le das una galletita. De modo que fijaros que cada vez que se hace una acción se deriva en un estado diferente que recibe una recompensa positiva o negativa, y es a través de esos procesos que acaba aprendiendo lo bueno y lo malo. Entonces, en base a ello, en base a decidir aspectos positivos o aspectos negativos de un comportamiento, se acaba entrenando a los agentes. No tienen por qué ser recompensas en forma de golosina o en forma de chocolate, no tiene por qué haber una bolsita de galletas cada vez que hace algo bien, en el caso de nuestros agentes, ¿no? En la vida real sí que lo hacemos así, pero por lo menos el símil en el mundo de la inteligencia artificial con el mundo real que nos rodea os ayudará a pensar conceptualmente de forma más sencilla. Entonces, simplemente las recompensas que les damos son realmente algo genial para la máquina, algo que no existe y que de forma normal se suelen pensar como éxitos y fracasos, ¿no? Como un pulgar arriba o un pulgar abajo, o como un verde rojo, donde pues el algoritmo recibe un pulgar arriba o un +1 cada vez que lo hace bien, y un 0 o un -1 cada vez que lo hace mal, de modo que lo que busca es los positivos para ir mejorando. Entonces todo es inexistente, son cosas imaginarias, pero son paranoias que nos montamos, por así decir, para acercarlo
a la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto puede llevar a grandes resultados, ya que no tenemos que invertir en galletas ni en chocolate, sino que podemos crear cosas increíbles, como por ejemplo una inteligencia artificial que sea capaz de pasarse un videojuego a base de proporcionar recompensas que no existen. Simplemente un +1 y un -1 no nos cuesta nada, no nos cuesta dinero, a diferencia del mundo real donde tenemos que invertir en galletas. Aquí simplemente son positivos o son gomets, y el gomet verde o el positivo va para adelante, es lo que buscamos, mientras que el negativo no es así. Y solo a base de acumular información de un tipo y otro podéis llegar a entrenar cualquier tipo de agente, cualquier tipo de robot. Aquí fijaros, tenéis muchas imágenes de robots, tenéis un Terminator por ahí, algunos son perritos y demás. Entonces, así es como se entrena, ¿no? a estas entidades, a estos robots. Es como si entrenarais al al perro de la vida real, pero sin galletas, sino suministrándole los gomets de color verde a través del refuerzo que vosotros mismos le suministráis. Simplemente le acabáis dando la forma de comportarse. Y es un buen símil, ¿no? La diferencia al final entre un agente preprogramado, un robot, y un agente normal en la vida real es que el aprendizaje por refuerzo les ayuda a saber cómo hacer las cosas. Por ejemplo, en el caso del perrito este, le enseñáis a caminar o le enseñáis a coger algo, o simplemente le indicáis primero mueve la pierna izquierda, luego la derecha, y así sucesivamente, ¿no? Si la mueve antes, la mueve después, le vais dando los +1 o -1 y va sabiendo exactamente en qué momento tiene que mover la pierna, cómo colocar la espalda, cómo agacharse, sin mover la cola, etc. Podría ser que una vez que sepa andar queráis enseñarle cómo se sienta, perdón, y entonces pues le enseñaríais cómo se sienta. Y fijaros que a base de reinforcement learning el concepto clave es que el algoritmo no tiene que estar codificado a la perfección en el perro, sino que el perro tomará una serie de decisiones y nosotros le iremos diciendo cómo de bien están ellas, de modo que el objetivo es lograr el aprendizaje máximo a base de reforzar las decisiones que toma y saber al final qué es lo correcto y qué no es lo correcto, ¿de acuerdo? Entonces, las diferentes acciones que, por ejemplo, un robot, en el caso más avanzado, podría tomar, pues podrían ser mueve el pie derecho, mueve el pie izquierdo, el pie de atrás, etcétera, ¿no? La cola, mueve la cabeza, podrían mover cualquier cosa de las articulaciones que tiene, y el objetivo sería que detecte que primero la izquierda, luego la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y a qué ritmo tiene que hacerlo con todos los grados de libertad que podáis tener, tiempo, movimiento, velocidad, etcétera, hasta determinar exactamente cuál es el óptimo para enseñarle al perrito o al robot moverse, ¿no? Caminar. Entonces, por así decir, es como una lista de acciones que puede llevar a cabo y las recompensas que obtiene cada vez que mueve alguna de las articulaciones del cuerpo, de modo que al final se obtiene un resultado lo más parecido a la realidad, ¿de acuerdo? Cada vez que lo hace bien +1, cada vez que lo hace mal -1. Se le deja al robot una serie de tiempo, va aprendiendo, el perro se cae, se intenta levantar, se vuelve a caer, va recibiendo información, esto es bueno, esto es malo y demás, y en base a las acciones que le dan los +1, por ejemplo, la acción de levantarse o de mover correctamente los pies, toma la siguiente decisión y acaba mejorando una vez tras otra, tras otra, tras otra. Esto lo va haciendo muchos millones de veces hasta que ha acabado aprendiendo cómo se mueve, cómo caminar, cómo correr, cómo levantarse, cómo hacer cada una de las acciones que vosotros le queráis enseñar. Fijaros que se trata de perros o de robots digitales, perros preprogramados, pero es el mismo símil con un perro en la vida real, ¿no? De que cuando le queréis enseñar a ir a por la pelota o le queréis dar la galletita y demás, el perro a base de refuerzos acaba optimizando las cosas por sí mismo. Vosotros no le enseñáis, sino que es el perro quien aprende. Pues lo mismo ocurre con las IAs, lo mismo ocurre con los robots, que les podríais enseñar, por ejemplo, a jugar a fútbol o ir a 2 patas si quisierais, ¿de acuerdo? Simplemente es acabar entrenando y que a la larga, a base de haber hecho el entrenamiento, acabáis extrayendo toda la información necesaria en el proceso evolutivo para tomar las decisiones correctas y aprender de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, incluso tenéis la ventaja de que, pues yo creo que enseñarle a jugar al fútbol a un robot virtual de la vida real sería muy complicado.
Del mismo modo, el aprendizaje automatizado sería mucho más fácil, yo creo, ¿eh? Por tanto, fijaros que es algo que no tiene límites, de que al final es un programa que aprende a tomar las decisiones correctas y que son soluciones difíciles de programar si solo tenéis en cuenta condiciones if y else. ¿De acuerdo? En la programación purista y estándar que conocéis de alguno de mis otros cursos, sería una solución complicada. Sin embargo, al tratarse de preprogramas y decisiones que puede llevar a cabo el algoritmo, es muy diferente a la programación estándar, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente os remito al artículo de la Wikipedia, como he empezado, porque es un punto de partida muy bueno si no conocéis lo que es el aprendizaje por refuerzos y lo queréis repasar desde un punto de vista un poco más abstracto. Aquí tenéis toda la documentación. Y si no, también id mirando de vez en cuando la sección de recursos de cada una de las clases, porque de muchas de estas referencias que hay por aquí os iré colgando artículos que podéis mirar, leer, investigar y demás que son bastante útiles, ¿de acuerdo? Entonces, hay un artículo que está bien, que podríais empezar por él como añadido a esta clase, que es Simple Reinforcement Learning with TensorFlow, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? De Medium, aquí, y que son 10 articulitos muy cortos, se pueden leer fácilmente aquí, ¿vale? Son 10 partes y las podéis ir leyendo una cada vez para ir aprendiendo de forma adicional a todo lo que yo os enseñaré en el curso. Simplemente es 10 artículos que enseñan un poquito qué es esto del Reinforcement Learning en base a usar TensorFlow, ¿de acuerdo? Es un artículo del año 2016, no está muy anticuado y lo podéis utilizar para seguir perfectamente información adicional a la que yo os iré enseñando a lo largo de este curso, ¿vale? Incluso con diferentes implementaciones y que os podrán complementar vuestro aprendizaje que vais a hacer sobre el mundo de inteligencia artificial y de lo que vais a ver dentro del curso, ¿de acuerdo? También tened en cuenta que estos artículos están muy bien para ver diferentes perspectivas, porque lo que yo os voy a explicar lo voy a hacer de una forma muy concreta, mientras que en este artículo vais a obtener una visión completamente diferente